Lo dejaremos para otro momento. Me acaban de indicar que ya está listo todo para la conferencia de nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Hermano Antonio, bienvenido. Es nuestro expositor de esta tarde dominical, nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Adelante, hermano, gloria les invita al Divino Padre Eterno. Bueno, hermanas, hermanos, como siempre, agradeciendo infinitamente a nuestro Divino Padre Celestial, quien nos creó, nos dio la vida, nos dio la existencia, nos dio la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento, nos dio la conciencia, nos dio el libre albedrío y nos dio la maravillosa oportunidad de conocer un planeta más de su infinita y maravillosa creación para aprender más, saber más, conocer más, entender más y comprender mejor las causas de las cosas. Y ello lo vamos a lograr únicamente por el conocimiento sin límites. Eso significa que siempre estaremos aprendiendo, porque precisamente el conocimiento de Dios no tiene límites. Y quien cree que ya lo sabe todo, se engaña, se equivoca. Tenemos que practicar la humildad. Y la humildad consiste en reconocer que poco o nada sabemos de nuestro origen. Poco o nada sabemos de nuestro destino. Poco o nada sabemos de aquel que nos creó, el Padre Eterno. Es cierto que hablamos de Dios. Todos hablamos de Dios, tarde, mañana y noche. Pero, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Cómo se llega a Dios? Hermanas, hermanos, eso significa que estamos pues para ilustrar nuestra fe, para desarrollar nuestro intelecto, para ampliar nuestros conocimientos, para romper nuestros límites mentales, porque con límites mentales poco o nada sabemos, jamás vamos a conocer a Dios, y aquel jamás vamos a comprender a Dios. Entonces, hermanas, hermanos, mi tema para el día de hoy es Dios, nuestro origen y nuestro destino. Vamos a ir conversando de a poquitos, poco a poco, y lógicamente vamos a aprender algo más. Vamos a conocer algo más, porque la divina revelación, Alfa y Omega, como lo dice, revelación, lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo, porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. El mismo Dios que dictó el contenido del divino evangelio a los profetas del mundo antiguo, el mismo Dios revela y explica el contenido de la tercera y última doctrina a su Hijo primogénito solar, Cristo, el divino Maestro de Maestros, quien vuelve una vez más, como lo dice el Evangelio, por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Y efectivamente, Dios no se equivoca, Él anunció esta sorpresa. La prueba era para nosotros, prepararnos para no dejarnos sorprender. Pero pese a la advertencia, pese al aviso, la humanidad se confió demasiado, vivió la vida bajo las leyes materiales, la humanidad se volvió mundana, se apegó demasiado a las cosas materiales, se ilusionó por la cosa del mundo y se olvidó del Divino Padre y de sus divinas leyes. Y para colmo de males, se olvidó del retorno
del Hijo de Dios y se olvidó del juicio final. Lo que significa que una vez más hemos caído ante Dios, porque el Padre Eterno no premia la ingratitud, el Padre Eterno no premia la ignorancia, el Padre Eterno no premia la soberbia, hermanas, hermanos. Pero el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad de Padre Creador, Él siempre nos da oportunidades a todos, oportunidad de meditar, oportunidad de reflexionar, oportunidad de recapacitar, oportunidad incluso de arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho y de todo lo bueno que no hemos hecho, porque pudiendo hacer cosas buenas, no lo hemos hecho muchas veces por complejos, por caprichos o de repente por cosas materiales. Uno de ellos es el qué dirán. Si hago esto, ¿qué dirán? Mejor no lo hago, ¿no? Y bueno, eso significa que somos un poquito cómodos, somos un poco acomplejados, consciente o inconscientemente. Pero, repito, tenemos que recapacitar. Si el Divino Padre nos dio la inteligencia, por algo debe ser, ¿no? Y la inteligencia pues nos invita a diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo positivo de lo negativo, lo que es espiritual y lo que es material. Y luego escoger y definirnos. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso y esa es nuestra responsabilidad ante el Divino Padre. Vamos a comenzar, hermanitos, como se dice, de a poquitos. Llegar a nuestras metas y lograr nuestros objetivos solo depende de todos y de cada uno de nosotros. Y para llegar a nuestras metas y lograr nuestros objetivos, el camino único y verdadero es el conocimiento y la perfección. Y la forma más segura y directa para lograr el conocimiento y la perfección es la lectura y el estudio paciente y perseverante de la divina doctrina revelación, alfa y omega, la ciencia de ciencias, la verdad de verdades, la doctrina de doctrinas, la sabiduría de sabidurías, la revelación de revelaciones, el conocimiento de conocimientos que viene de Dios. Toda vivencia, toda experiencia y todo conocimiento es relativo al tiempo que se vive. Eso significa, hermanos, que hay muchos se aferran a la Biblia. La Biblia, no hay más que la Biblia. Y cometen un tremendo error, porque en este planeta todo es relativo. La Biblia, con todo respeto, es un libro sagrado de estudios, pero tuvo su tiempo. Y lógicamente, hermanos, viene una nueva luz en el conocimiento que nos invita a ampliar más, proyectarnos más, profundizar más, para entender más y comprender mejor. Por eso el Padre Eterno en la divina revelación dice: toda vivencia, toda experiencia y todo conocimiento es relativo al tiempo que se vive, porque todo cambia, todo se transforma, todo evoluciona, todo se revoluciona y todo se perfecciona en la eternidad de los tiempos, de los espacios
y de los espíritus. Así fue con el primer testamento, con la presencia del divino Moisés. Luego vino el segundo testamento, con la presencia del divino Jesús. Y ahora viene el tercer testamento, con la presencia del divino Luis. Hermanas, hermanos, el Espíritu es uno solo. Los tiempos cambian, los cuerpos cambian, las ideas cambian, los conocimientos cambian. Entonces, el mismo Moisés, después de un tiempo, vuelve como el divino Jesús. Y el divino Jesús, después de un tiempo, vuelve como el hermano Luis. Entonces, en nosotros está saber conocer, saber reconocer lo que viene de Dios. Es por eso que el divino Evangelio dice claramente: lo que es de Dios, es de Dios. Lo que es de los hombres, es de los hombres. Hay que aprender a diferenciar, separar, y luego escoger y definirnos. Eso es lo que desea Dios, hermanas, hermanos. Porque hay mucha gente, hermanos, que siempre están creyendo en otros seres, en otros conocimientos, en otras filosofías, en otras doctrinas, y se olvidan de la doctrina más grande y trascendente, como la doctrina del Hijo de Dios, la doctrina cristiana. Entonces, repito, nuestra prueba es saber escoger, saber seleccionar, saber preferir, porque el Divino Padre dice en la revelación: quien sigue a los hombres se va con los hombres, pero no se va con Dios. Entonces se nos invita, pues, hermanos, a seguir a Dios, tratar de conocer a Dios, tratar de comprender a Dios, y si fuera posible, tratar de amar y servir a Dios en espíritu y en verdad. Con ello ustedes se aseguran la evolución hacia la perfección. Se aseguran para futuras vidas mundos más perfectos que la tierra, mundos más evolucionados, mundos paraísos, hermanas, hermanos. Bueno, entonces yo les digo, para ver a Dios, a ver, hermanitos, una inquietud. ¿Qué debemos hacer para ver a Dios? A ver, ¿alguien tiene por ahí una idea? Todos queremos ver a Dios, pero algo tenemos que hacer para ver a Dios. Son preguntas en realidad sin... A ver. Ya. Y hermano, está bien, pero antes que el conocimiento, hermanos, está la inocencia. Bueno, hermanitos, mejor no quiero complicarles, nos vamos, como por ahí una hermana me dice, al grano, así. Yo sé que solo las aves van directo al grano, porque entre nosotros tiene que haber diálogo, tiene que haber discernimiento, tiene que haber explicación para poder entender y comprender más y mejor lo que Dios nos enseña. Bueno, así directo. Para ver a Dios debemos cultivar la psicología de un niño. El niño es inocente, el niño es curioso, siempre quiere ver, saber, conocer, está por acá, por allá dándole vueltas. Y la curiosidad es parte de la inteligencia. Y muchas veces por curiosidad se hace grandes descubrimientos. Bueno, para ver a Dios debemos cultivar la psicología de un niño. Para encontrar a Dios debemos buscarlo con fe, amor y humildad.
Para conocer a Dios, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Para conversar con Dios, primero hay que escuchar la voz de la conciencia. Para comprender a Dios, primero debemos comprender su divina palabra. Para acercarnos a Dios, primero debemos lograr el divino conocimiento. Ahí estoy con el hermano, ya. Para acercarnos a Dios, primero debemos lograr el divino conocimiento. Para que el universo nos obedezca, primero debemos aprender a obedecer. Para que el universo crea en nosotros, somos nosotros los que primero debemos creer en el universo. Para lograr la fe, la evolución y la perfección, se necesita nacer infinitas veces hasta el infinito. Hermanas, hermanos, nunca es demasiado tarde para creer en Dios y nunca se es demasiado viejo para amar y servir a Dios. Si me permiten, lo repito, porque es importante, hermanos, que ustedes memoricen, que graben en sus mentes los puntos claves que nos enseña el Divino Padre para dar pasos hacia la evolución y la perfección. Más adelantito, hermanos, van a salir en separatitas, todas estas hojitas lo voy coleccionando y ahí a ustedes se lo llevan, lo repasan, lo analizan, etc. A ver, para ver a Dios debemos cultivar la psicología de un niño. Para encontrar a Dios debemos buscarlo con fe, amor y humildad. Para conocer a Dios, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Para conversar con Dios, primero hay que escuchar la voz de la conciencia. Para comprender a Dios, primero debemos comprender su divina palabra. Para acercarnos a Dios, primero debemos lograr el divino conocimiento. Para que el universo nos obedezca, primero debemos aprender a obedecer. Para que el universo crea en nosotros, nosotros primero debemos creer en el universo. Para lograr la fe, la evolución y la perfección, se necesita nacer infinitas veces hasta el infinito. Hermanas, hermanos, cuando el divino Cristo en el pasado terrestre hacía maravillas, que la gente decía milagro, milagro, magia, magia, Él decía cosas mayores que estas, vosotros también lo haréis. Eso significa que todos tenemos la herencia de Dios, pero hay que ser merecedores, hay que hacer el mérito respectivo para lograr esos dones que el Divino Padre tiene reservado para todos sus hijos. Primero es el mérito, después es el premio. Entonces, hermanito, eso significa que nuestro destino, por voluntad divina, es llegar a mandar a la materia, hacer que la materia nos obedezca. Esa es la cosa más maravillosa que hay en el universo. Pero se necesita, pues, ciencia, se necesita sabiduría, se necesita conocimiento, se necesita humildad. Bueno, para ello el divino, para lograrlo, ¿no? El Padre Eterno nos da infinitas oportunidades, conocidas como reencarnaciones, vidas planetarias, vidas relativas, vidas de prueba. Todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva.
En cada nacimiento todos tenemos la oportunidad de aprender algo más, de saber algo más, de conocer algo más, de entender algo más y comprender algo más y mejor. Esa es la oportunidad que nos da el Divino Padre al darnos la vida. Pero ¿qué hace el ser humano, hermanos? El ser humano se olvida del Divino Padre, se olvida de sus divinas leyes, se olvida de sus divinos mandatos, se olvida de hacer su divina y santa voluntad y se vuelve mundano, vive solo para el mundo. Entonces, ¿qué premio nos puede dar Dios si no cumplimos con sus leyes, si no cumplimos con sus mandatos? Hay que ser justos y razonables. Dios, repito, nunca premia la ingratitud. Bueno, hermanas, hermanos, en todos y en cada uno de nosotros está pues la oportunidad de hacer nuestros méritos respectivos. Por eso lo digo acá al principio. Llegar a nuestras metas y lograr nuestros objetivos solo depende de todos y de cada uno de nosotros. Y para llegar a nuestras metas y lograr nuestros objetivos, el camino único y verdadero es el conocimiento y la perfección. Y la forma más segura y eficaz para lograr el conocimiento y la perfección es la lectura y el estudio paciente y perseverante de la divina doctrina revelación alfa y omega, la ciencia de ciencias, la verdad de verdades, la doctrina de doctrina, la sabiduría de sabidurías, la revelación de revelaciones, el conocimiento de conocimientos que viene de Dios. Bueno, hermanas, hermanos, ¿qué significa eso? Significa que todos nacemos para saber más, para conocer más, para entender más y para comprender más y mejor a nuestro divino Creador y Padre universal. Se dice que es bien fácil militarizar a un civil, pero es bien difícil civilizar a un militar. Aquí me refiero, hermanos, al carácter que cada uno de nosotros cultiva en la vida. Al civil, hermanos, lo llevan al cuartel, le enseñan las reglas del militar, lo concientizan y prácticamente lo militarizan. Y el militar obedece, pues, órdenes mayores, ¿no? Y cualquier cosa es capaz de hacer, hermanos, el militar sin meditar. Ojo cerrado, presenten armas, apunten, disparen y matan a sus propios hermanos. Entonces ahí le quitan, pues, en cierto grado la conciencia. Es por eso que se dice que civilizar a un militar es bien difícil, porque al militar, hermano, con todo respeto, hermano, el militar propiamente ya está bestializado, ya es una bestia al servicio de la bestia. Entonces, hermanas, hermanos, hay que cultivar un carácter propio de un ser humano, un ser cristiano, un ser espiritual, un carácter, hermanos, afable, amoroso, respetuoso. Ese es nuestro deber, hermanas, hermanos. Entonces, hermanitos, para cambiar, porque el cambio de un militar a un civil es bien difícil, pero sí hay excepciones, hermanitos, porque en la hermandad, para vuestro informe, hay varios hermanos que han sido militares, han leído la ciencia, han entendido y comprendido, incluso algunos han dejado el uniforme, han renunciado y se han vuelto cristianos, pero son contaditos con los dedos. Qué hermoso sería, hermanos, que lo hicieran siquiera unos 100 o 200 de los miles de militares que hay en todo el Perú y en todo el mundo.
Pero, repito, hay excepciones. Bueno, para cambiar de tan bárbaras costumbres reñidas con la divina moral de Dios, se necesitan iniciativa, decisión, determinación y fuerza de voluntad, acompañadas por las siguientes virtudes de la luz: fe, amor, humildad, inteligencia, conciencia, obediencia, diligencia, paciencia y perseverancia. Y sólo así podremos salir de la imperfección. Como ejemplos, hermanos, de malos pasaremos a ser buenos, de políticos pasaremos a ser filósofos, de negativos pasaremos a ser positivos, de incorrectos pasaremos a ser correctos, de religiosos pasaremos a ser estudiosos, de imperfectos pasaremos a ser perfectos, de capitalistas pasaremos a ser comunistas, de ignorantes pasaremos a ser conocedores, de carnívoros pasaremos a ser vegetarianos, de derechistas pasaremos a ser izquierdistas, de inconscientes pasaremos a ser conscientes, de materialistas pasaremos a ser espiritualistas, de paganos pasaremos a ser verdaderos cristianos, de negligentes pasaremos a ser obedientes y diligentes. Hermanas, hermanos, las personas que tengan la psicología militarista, capitalista o materialista, o mejor dicho, las personas que piensan como militares, como capitalistas y como materialistas, no van a ser humildes, ni sencillos, ni espirituales, menos revolucionarios, porque los ignorantes y los soberbios del mundo van a morir en su ley. Pedirle a los ignorantes y soberbios del mundo que sean más sabios y más humildes es como pedirle, con todo respeto, hermanos, ¿ya? Repito, pedirle a los ignorantes y soberbios del mundo que sean más sabios y más humildes es como pedirle a un burro que sea más humano y más cristiano. Eso es algo imposible. Entonces, para lograr, hermanos, que lo imposible se haga posible, repito, el Padre Eterno nos concede infinitas vidas en el infinito universo. Y en esas infinitas vidas vamos aprendiendo. Claro que unos aprenden más rápido, pero otros son lentos para aprender. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Saber valorizar la vida, apreciar la vida, sacar provecho a la vida. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso para avanzar hacia la perfección. Entonces, hermanas, hermanos, significa que la divina revelación Alfa y Omega viene para el pueblo, y por lo mismo, la divina revelación es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, porque el pueblo es el que va a cambiar y va a realizar los cambios y transformaciones con la divina ayuda del Divino Padre Celestial, quien decide poner punto final a la prueba de la vida humana. Lo que nos enseña y nos demuestra que la vida es el camino al conocimiento y la perfección moral, mental, espiritual, siempre tomando en cuenta al Divino Padre Eterno y no al llamado Papa. La Tierra es un planeta de esperanzas, pero con Dios y no con el Papa.
el Perú es una tierra de esperanzas con Dios y no con el Papa. Hermanas, hermanos, la verdadera evolución moral, mental, espiritual y material se logra respetando las divinas leyes, cumpliendo los divinos mandatos y haciendo la divina y santa voluntad del Padre Eterno, el único Dios viviente que da y quita la vida, sin olvidar que el conocimiento nos acerca a Dios, la ignorancia nos aleja de Dios. En un mundo de pruebas relativas, tenemos que entender y comprender que hay dos opciones, hay dos campos, el bien y el mal, la verdad y la falsedad, el conocimiento, la ignorancia. Somos nosotros los que tenemos que discernir, diferenciar, escoger y definirnos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Padre Eterno siempre nos aconseja en el divino evangelio y en la divina revelación. No se puede servir a dos señores. Así clarito lo dice el Divino Padre. Eso tenemos que entenderlo y comprenderlo. ¿Por qué? Hermanas, hermanos, mientras que nosotros no nos definamos, siempre nuestro destino va a ser mundos de la carne, mundos de pruebas relativas, mundos de expiación. Muchos dicen valle de lágrimas, porque a esos mundos se va a sufrir, se va incluso a llorar, se va a sudar la gota gorda. Todo por no entender o no querer entender. Entonces, cuando Dios dice, no se puede servir a dos señores, tenemos que pensar, hermanos, el bien es un señor y el mal es otro señor. Si quiere entenderlo más claro, la izquierda, filosóficamente hablando, es un señor. La derecha es otro señor. Más claro todavía, el conocimiento es un señor. La ignorancia es otro señor. Entonces, en nosotros está haciendo un buen uso de la inteligencia, diferenciar, pues, qué nos conviene para futuro, por decir, ya de repente no valorizamos el presente, pero hay que prepararnos para el futuro. Entonces, hermanitos, repito, el bien es un Señor. Más claro, el bien es el Señor de la luz, propiamente Dios. El mal es el Señor de las tinieblas, propiamente el enemigo de Dios y el enemigo del pueblo, conocido como el diablo, demonio, Satanás, no sé qué tanto nombre tiene. Entonces, hermanitos, repito, tenemos que escoger y decidirnos y definirnos. Así, hermanos, de sencillo, porque no vamos a estar eternamente dudando aquí y allá. Eso se llama, pues, vivir una vida dubitativa, o sea, una vida insegura. Bueno, vivo porque tengo que vivir, pues, ¿no? Y no es así, hermanos. Ante Dios hay deberes, ante Dios hay compromisos, ante Dios hay obligaciones. Entonces, hermanitos, con la divina revelación ya ustedes se van a dar cuenta qué es del agrado de Dios y qué no es del agrado de Dios. Así de sencillo. Por eso yo siempre les digo, vengan, vean y lean. Lo que yo les explico, hermanitos, son chispitas. Yo no lo sé todo, no lo comprendo todo, pero sí me maravillo cuando leo los divinos planos, voy aprendiendo más, voy entendiendo más.
y voy comprendiendo un poquito más y mejor. Y eso yo se los comunico. Pero no lo digo todo porque mi mente es muy pequeñito para captar todo lo que Dios nos enseña en los divinos planos. Yo digo, ¿por qué las personas no vienen? Ellos mismos leen, ellos mismos se ilustran, ellos mismos, hermanos, analizan, disciernen, razonan, comparen y deducen y sacan sus conclusiones. Y pueden aprender más que yo, pueden aprender, entender y comprender más y mejor que yo. Esa es, hermanos, la clave. Entonces, hermanitos, yo les invito así, cordial y fraternalmente, aunque sea una visita por mes, acérquense, hermanos. No esperen, como pasó alguna vez, cambiamos los planos y vinieron varios hermanos resentidos. Qué malos que son, yo no he terminado de leer el plano. Para los adivinos también, pues, ¿por qué no avisan? Hermanito, hay un plano que todavía no le he terminado de leer, déjenlo un poquito de tiempo más. Se generó un poquito de resentimiento en algunos hermanos que les falta pues la comprensión. Por eso que le dejamos un tiempo los planos, después de un tiempo decidimos, sacamos los planos y ponemos nuevos planos, para que la gente vaya viendo, leyendo, aprendiendo, entendiendo y comprendiendo. Bueno, ahora sí, hermanitos, el tema que se ha propuesto para el día de hoy. A ver, hermanitos, ponga un poquitín de atención. Y a ver si hay tiempo. A ver, si hay tiempo, me han pedido repetir en la última actividad que hicimos, las enseñanzas de un Padre Solar. Me han pedido para repetirlo, pero como digo, si nos da tiempo, y si no, ya lo dejamos para otra ocasión. Dios, nuestro origen y nuestro destino. Lo he escrito, hermanos, para decirlo en orden y para que ustedes de repente puedan preguntar. Entonces ya se explica, hermanos. A veces de la mente yo lo digo, pero a veces me olvido algo, me salteo y eso no es la verdadera enseñanza. Entonces por eso lo he escrito, para decirlo en orden y si ustedes desean, para repetirlo. Dios, nuestro origen y nuestro destino. Dios, hermanas, hermanos, Dios sin nosotros fue Dios, es Dios y será Dios siempre, por siempre y para siempre, eternamente, de eternidad a eternidad. En cambio, nosotros sin Dios no somos nada, porque es Dios quien nos concede los alimentos, los elementos, las pruebas y las infinitas oportunidades para que todos lleguemos a ser lo que deseamos ser en la eternidad de los tiempos, de los espacios, de las dimensiones y de nuestros espíritus, que evolucionarán hasta el infinito de Dios. Dios es el principio de principios y divino creador de todo principio, conocido y por conocer por la actual generación humana. Dios es la causa suprema de todas las causas, habidas y por haber. Dios es la causa y el efecto es el infinito cosmos sideral. Dios es el divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos, nuestro origen y nuestro destino. Dios es el supremo creador del todo infinito y eterno y de la nada viviente y relativa, en donde se encuentran
las infinitas formas de vida en infinitos grados de evolución moral, mental, espiritual y material. Dios, el Padre eterno, es un Padre infinitamente infinito en todo lo imaginable, infinito en amor, infinito en saber, infinito en poder, infinito en bondad, infinito en perfección, infinito en justicia, infinito en misericordia, y también posee un divino libre albedrío de Padre Creador. Dios, siendo infinito en todo lo imaginable y poseyendo un divino libre albedrío, significa que Dios está en el todo sobre el todo, del todo infinito y eterno, y también está en la nada viviente y relativa. Y es por eso que se dice, Dios está y no está. Dios, el Padre eterno, estando en todas partes, significa que también está en todos los tiempos, en todos los espacios y en todas las dimensiones. Dios está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Y estando Dios en el futuro, Él ve los acontecimientos del futuro y los hace saber a sus hijos mediante doctrinas, mensajes y revelaciones, para que sus hijos tomen conocimiento y se preparen para lo que vendrá, cómo vendrá y por qué vendrá. Porque Dios se adelanta a los hechos del futuro. Dios está en el aire que respiramos, Dios está en el agua que bebemos, Dios está en la tierra que nos sirve de morada, Dios está en el todo infinito y eterno, y está en la nada viviente y relativa. Allí en donde el hombre cree que nada existe, allí está Dios. Más aún, Dios está en las mentes de todos sus hijos, sin que éstos se den cuenta por sus propios límites mentales. Hermanas, hermanos, tenemos que creer, entender y comprender que Dios está en lo visible y en lo invisible. Dios está en lo creíble y en lo increíble. Dios está en lo posible y en lo imposible. Dios está en lo conocido y en lo desconocido. Dios está en lo imaginado y en lo inimaginado. Dios está en lo comprendido y en lo incomprendido. Dios está en el espíritu y en la materia. Dios está en la vida y en la muerte. Dios está en el macrocosmos y en el microcosmos. Dios está acá, allá, en el más allá y en el mucho más allá del infinito universo expansivo pensante. Ahora las preguntas serían: ¿por qué no vemos a Dios? ¿Por qué Dios no se deja ver? ¿Realmente es posible ver a Dios? A ver, hermanitos, ¿alguien se anima de repente a, según su entendimiento, según su sabiduría? A ver, una sola pregunta nada más. ¿Por qué no vemos a Dios? A ver, eso el Padre Eterno lo revela en la divina revelación, hermanito. Eso no sale de mí, no es sabiduría humana. Es algo que viene por revelación, por voluntad divina.
Bueno, muchos de ustedes escuchan la radio, escuchan el contenido de los divinos planos. Muchos de ustedes también vienen los domingos y leen el contenido de los divinos planos. También vienen a las conferencias, igualmente se explica lo que se va aprendiendo, entendiendo y comprendiendo. Entonces, hermanitos, a ver, ¿por qué no vemos a Dios? Y si no, hermanitos, vamos a leer de nuevo el contenido. Yo me comprometo a explicarlo, hermanitos, tal como me lo explicó el divino autor del conocimiento, el divino maestro de maestros. Tuve esa dicha grandiosa, trascendente, de conocerlo, de reconocerlo, de saber de quién se trataba. Eso me ha dado, hermanos, lugar a recibir el divino conocimiento, a recibir, hermanos, la divina revelación. Tengan la seguridad que si yo no lo conozco o no lo reconozco, hermanitos, Él sigue de frente. ¿Y en dónde estarían los divinos planos? De repente en la China, de repente en la India, de repente en el Asia, de repente en Egipto. No sabe Dios, hermanitos, dónde estarían los planos. Ahora piensen un poquito, ir hasta allá para ver la divina revelación, eso no es tan fácil, ¿no? Entonces, por voluntad divina, además, hermanos, el nombre de Perú está en la Biblia, está anunciado, solo que muy pocos lo han encontrado, porque pocos son los que estudian el divino evangelio. La gran mayoría solamente lee capítulo, versículo, aquí dice, y de ahí no salen. Eso no es estudiar, hermanos. Eso no nos invita a comprender a Dios. A comprender a Dios, hermano, hay que leer, hay que pensar, hay que meditar, hay que proyectarnos, hay que ampliar. Entonces, solo así tenemos la oportunidad de ir conociendo cada vez más y más al Divino Padre. Y para eso nacemos, hermanos. Todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Bueno, vamos a repetir entonces este puntito, hermanos. A ver, hermanitos, todo esto, hermanitos, son conclusiones que yo lo saco de la lectura de los divinos planos. Lo hago así, hermanos, para tratar de llegar a vuestras mentes, para que ustedes también comiencen a entender más, comprender más y mejor. Esa es la intención, hermanas, hermanos. Dios, nuestro origen y nuestro destino. Dios sin nosotros fue Dios, es Dios y será Dios siempre, por siempre y para siempre, eternamente, de eternidad a eternidad. En cambio, nosotros sin Dios no somos nada, porque es Dios quien nos da la vida, quien nos concede los alimentos, los elementos, las pruebas y las infinitas oportunidades para que todos lleguemos a ser lo que deseamos ser en la eternidad de los tiempos, de los espacios, de las dimensiones y de nuestros espíritus que evolucionarán hasta el infinito de Dios. Dios es el principio de principios y divino creador de todo principio conocido y por conocer por la actual generación humana. Dios es la causa suprema de todas las causas habidas y por haber. Dios es la causa suprema y el efecto es el infinito cosmos sideral. Dios es el divino autor de la vida y supremo creador del infinito universo expansivo, pensante y viviente, conocido también como el macrocosmos o el reino de los cielos,
nuestro origen y nuestro destino. Dios es el supremo creador del todo infinito y eterno y de la nada viviente y relativa, en donde se encuentran las infinitas formas de vida en infinitos grados de evolución moral, mental, espiritual y material. Dios, el Padre eterno, es un Padre infinitamente infinito en todo lo imaginable, infinito en amor, infinito en saber, infinito en poder, infinito en bondad, infinito en perfección, infinito en justicia, infinito en misericordia, y también posee un divino libre albedrío de Padre Creador. Dios, siendo infinito en todo lo imaginable y poseyendo un divino libre albedrío, significa que Dios está en el todo, sobre el todo, del todo infinito y eterno, y también está en la nada viviente y relativa. Es por eso que se dice que Dios está y no está. Dios, el Padre eterno, estando en todas partes, significa que también está en todos los tiempos, en todos los espacios y en todas las dimensiones. Dios está en el pasado, Dios está en el presente y Dios está en el futuro. Y estando Dios en el futuro, Él ve los acontecimientos del futuro y los hace saber a sus hijos mediante doctrinas, mensajes y revelaciones, para que sus hijos tomen conocimiento y se preparen para lo que vendrá, cómo vendrá y por qué vendrá, porque Dios se adelanta a los hechos del futuro. Dios está en el aire que respiramos, Dios está en el agua que bebemos, Dios está en la tierra que nos sirve de morada, Dios está en el todo infinito y eterno, y está en la nada viviente y relativa. Allí, en donde el hombre cree que nada existe, allí está Dios. Más aún, Dios está en las mentes de todos sus hijos, sin que éstos se den cuenta por sus propios límites mentales. Hermanas, hermanos, tenemos que creer, entender y comprender que Dios está en lo visible y en lo invisible. Dios está en lo creíble y en lo increíble. Dios está en lo posible y en lo imposible. Dios está en lo conocido y en lo desconocido. Dios está en lo imaginado y en lo inimaginado. Dios está en lo comprendido y en lo incomprendido. Dios está en el espíritu y en la materia. Dios está en la vida y en la muerte. Dios está en el macrocosmos y en el microcosmos. Dios está acá, allá, en el más allá y en el mucho más allá del infinito universo expansivo pensante. Ahora, las preguntas serían, son 3 preguntas, pero vamos a responder uno. ¿Por qué no vemos a Dios? ¿Por qué no vemos a Dios? A ver. Bueno, y hermanito, gracias. Hermanitos, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una causa de ser. Hermanas, hermanos, nosotros
antes de estar aquí en la tierra, estuvimos arriba en la morada celestial. Estuvimos, hermanos, en el reino de los cielos, porque primero fuimos creados como espíritus puros, inocentes, angelicales. Estuvimos arriba, hermanos, con el Divino Padre y con muchos infinitos espíritus. Estuvimos viviendo en la familia espiritual. Entonces, hermanos, estando arriba, vemos en la televisión solar que el universo es infinito, que hay muchas galaxias, que hay muchos sistemas solares, que hay infinitos planetas y que hay infinitas humanidades. Y se nos viene a la idea, pues, querer ir a esos mundos, conocer, vivir, experimentar, ganar experiencias. Y le pedimos a Dios, Divino Padre, queremos ir a esa galaxia, queremos ir a ese sistema solar, queremos ir a esa nebulosa. En el caso nuestro y en el último pedido o en la última reencarnación, le dijimos, Divino Padre, queremos ir al planeta del barro. Bueno, a la Tierra se le llama de muchas formas. Otros dicen, Divino Padre, queremos ir al planeta azul. Otros le dicen, queremos ir al planeta de pruebas, Tierra. Queremos ir a ese mundo de expiación. Queremos conocerlo, queremos vivir la experiencia. Entonces es ahí cuando se hace pedidos al Divino Padre. Y en uno de esos pedidos, hermanos, se nos viene pues a la idea, Divino Padre, hay muchos que vuelven de la tierra y dicen que allá en la tierra te niegan porque no te ven. Divino Padre, ¿cómo es no verte? Desconocemos esa sensación de no verte. Todo esto que yo lo estoy relatando me enseñó el Divino Maestro. Yo lo he captado, lo he entendido y lo he comprendido, porque todo tiene una razón de ser. Entonces, hermanitos, el Divino Padre les dice, pues, quieren no verme en el planeta Tierra, y lo que pedimos la vida humana, le dijimos, sí, no queremos verte, pero te prometemos no negarte, porque en todo momento vamos a estar viendo tu infinito universo, vamos a estar viendo el cielo estrellado, y vamos a pensar, ¿quién lo creó? Usted lo creó, nadie más, y no nos vamos a olvidar de usted. Le prometemos, como decía el Divino Maestro, el oro y el moro. Pero como ustedes comprenderán, fácil es prometer y cumplir la promesa no es tan fácil, ¿no? Entonces, hermanito, el Padre Eterno nos demuestra cómo es no verlo. Millones, hermanos, de espíritus ahí atentos. Y el Divino Padre dice, hijos, esto es no verme. Delante de todos los espíritus, el Divino Padre gira, así, como un remolino, así, y desaparece, se hace invisible. Y de lo invisible nos habla. Y los espíritus comienzan a buscarlo. ¿Dónde está? No lo veo, me habla, siento su voz, pero no lo veo, ¿dónde está? Y al poco instante el Divino Padre nuevamente aparece como un remolino, gira y se materializa. Ven, hijos, ese es no verme. Entonces pedimos no verlo a Dios. Dios no obliga nada a nadie. Dios no impone nada a nadie. Él respeta el libre albedrío de sus criaturas. Solo que las criaturas piden. El espíritu en su inocencia pide lo conocido, pide lo desconocido, pide lo grandioso, pide lo invisible, lo increíble, y todo lo concede el Divino Padre. Ahora ya depende del espíritu qué hace con el pedido, si es agradecido o no es agradecido, si es obediente o no es obediente.
si es diligente o no es diligente, si el Espíritu hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Y al final de la prueba, de acuerdo a la obra, recibe o premio si ha hecho el bien o castigo si ha hecho el mal. Entonces, hermanitos, no vemos a Dios porque le pedimos al Divino Padre no verlo, pero le prometimos, aún sin verlo, creer en Él. Esa es la prueba, hermanas, hermanos. Es por eso que el Divino Cristo, en su infinito amor y bondad de Maestro, nos enseñó: bienaventurados sean los que creen sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso significa, hermanos, que la verdadera fe consiste en creer para ver, creer para lograr, creer para encontrar, creer para recibir. La otra fe que dice ver para creer, esa es una fe mundana, es una fe imperfecta, es una fe materialista, es una fe condicionada. La condición es ver. Si veo, creo. Si no veo, no creo. Esa fe no tiene mérito ante el Divino Padre. Hermanas, hermanos, todo, absolutamente todo, lo revela y lo explica el Divino Padre. Cuando les digo el Divino Padre está aquí, allá, y en el más allá, en todas partes está Él. El Divino Padre siempre nos visita al planeta Tierra. Él lo dijo: estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Eso significa que Él siempre viene tomando forma humana. Diferentes nombres utiliza, desde luego, para cumplir con las leyes humanas. Y se manifiesta aquí, se manifiesta allá, en todas partes. Dios está en todas partes. El problema es que las criaturas no se preparan para conocer a Dios, no se preparan para reconocer a Dios. Ese es problema de la criatura humana, no es problema de Dios. Entonces el pedido, hermanos, se mantiene por los siglos de los siglos. La criatura tiene que prepararse para que en un momento dado vea a Dios, lo conozca a Dios, lo reconozca a Dios y reciba el premio. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Es por eso que no es tan fácil conocer a Dios, no es tan fácil encontrar a Dios, no es tan fácil recibir un premio de Dios. Se los digo con toda sinceridad. No es fácil, pero tampoco es imposible. Es cuestión que la criatura se decida, se proponga y lógicamente comience pues a trabajar y haga los méritos respectivos. El Divino Padre se conmueve y se le presenta, hermanos. Esa oportunidad es para todos. Acá no hay excepción, hermanos. Solo que tenemos que hacer el mérito respectivo. Tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar las virtudes de la luz y lógicamente hacer el mérito respectivo. Es lo que desea el Divino Padre, hermanas, hermanos. Entonces el Padre Eterno, siendo infinito, Él se manifiesta y actúa de infinitas formas. Si Él desea, hermanito, se hace visible. Se puede presentar como un niño, como un anciano, como un agricultor, un campesino, un minero, siempre humilde, hermanos. ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le reconoce? Por su humildad, por su sabiduría, por sus conocimientos. Por eso dice, hermanos, la Biblia: por el fruto se conoce el árbol. Por la cualidad de enseñanzas ya uno deduce, pues, de quién se trata. Un ser humano no enseña la eternidad. Un ser humano no nos enseña la perfección. Un ser humano jamás nos enseña la sabiduría. A ellos lo único que les interesa, nos enseñan a ser
lo que se llama consumistas. Ya, todo lo de compra, vende. Para eso nos preparan, para eso nos educan. En cambio, el Divino Padre nos ilustra, nos enseña para la eternidad. Entonces hay que ver las diferencias, hermanitos, y las calidades y cualidades de enseñanzas. El Divino Padre no enseña religiones, el Divino Padre no enseña políticas, el Divino Padre no enseña filosofías especulativas. El Divino Padre nos enseña la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad nos conduce a Dios. Por eso que hay que saber, hermanitos, escoger. Y en todo hay pruebas. Por ejemplo, hermanos, en nuestro caso, ¿quién les habla? Estudió el Divino Evangelio. Tengo 7 Biblias de diferentes traducciones. Me ha gustado leerlo, compararlo, estudiar aquí un poquito, otro poquito acá. Y bueno, llegó un momento, conocí al Divino Maestro, lo reconocí y recibí los divinos planos telepáticos, que ustedes domingo a domingo lo ven en forma totalmente libre, gratuita, porque lo que gratuitamente se recibe, gratuitamente se comparte. Alguna vez un hermano, pero ¿cómo venden los libros? Me dice. Le digo, hermano, no sea pues gracioso. Para hacer un libro hay que invertir. Muchas veces hacemos préstamos porque no tenemos dinero y hay que ir devolviendo el préstamo en la medida que se va vendiendo los libros. Y al final alguito queda y a eso es para la hermandad. Y ahí sí, hermano, y ni siquiera, hermano, porque sépanlo, hermanos, el conocimiento, al igual que la vida, no tiene precio. Entonces un libro de la ciencia pues lo daríamos por 500 soles, 1000 soles, 2000, 5000 lo daríamos, si fuéramos realmente comerciantes. Pero apenas lo damos un precio simbólico al alcance de todos para que todos se lo lleven. Pero ni así la gente prefiere el conocimiento, hermanos. Bueno, así está el mundo, así estamos nosotros y lógicamente, hermanos, seguimos pues insistiendo, seguimos perseverando para que se interesen por la sabiduría de Dios. Hermanas, hermanos, no cobramos entrada, no cobramos las conferencias, no cobramos la exposición, todo eso en forma libre. Hermanas, hermanos, todo eso tenemos que ver las diferencias y el porqué de la cosa. Les digo, hermanos, Dios, el Padre Eterno, es uno solo y la verdad también es una sola. Pero entre los humanos se da el caso. Vinieron una cantidad de hermanos, aprendieron de nosotros, no sé, según ellos asimilaron el conocimiento. Se compraron, hermano, copia de los divinos planos y están difundiendo por su cuenta. Hermanos, eso nosotros no podemos evitarlo. Muchos me dicen, mano, anda las autoridades, siento una denuncia. Hermanos, eso ya de meterse con la justicia humana es pérdida de tiempo y es gastadero de plata. Yo confío en la justicia de Dios. ¿Y se da esto para qué? Para que la gente verdaderamente inteligente sepa diferenciar. A ver, o aquí o allá. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde se inició la verdad? ¿Dónde estuvo el Divino Maestro? ¿Quién conoció al Divino Maestro? ¿Quién recibió la divina doctrina? He ahí, hermanos, la oportunidad de hacer buen uso de la inteligencia. Pero la gente que no es tan inteligente se contenta pues con los charquitos que va encontrando por aquí, por allá, y ahí se queda. Entonces también significa pues que tienen que repetir el curso hasta aprender. Siempre ténganlo presente, hermanos. Dios es uno y la verdad también es una. No pueden haber dos verdades, como no pueden haber dos dioses. Y si es que hay dos dioses o más, entonces uno de ellos es falso, pues.
Esa es la prueba, saber conocer y reconocer al verdadero Dios, al Dios viviente, que da y quita la vida. Esa es la prueba suprema, hermanas, hermanos. Bueno, ya ustedes saben que el ser humano hace mal uso de su libre albedrío y bueno, se dispersa por aquí, por allá, incluso mezclan la divina ciencia con política, con esoterismo, con espiritismo, y bueno, eso ya es obra de cada uno, y por nuestras obras seremos juzgados. Hermanas, hermanos. Bueno, entonces ya saben ustedes por qué no vemos a Dios. No vemos a Dios porque le pedimos no verlo. Nos pusimos una prueba de fe, porque prometimos creer sin ver. Esa era la prueba suprema. Y prometimos más todavía, Divino Padre, te prometemos, creeremos en lo increíble, porque usted también está en lo increíble. De ahí yo saqué una pregunta, hermanitos. ¿Por qué es increíble la verdad de Dios? Lógicamente yo mismo lo respondo porque a veces la gente no atina a dar la respuesta. ¿Por qué lo increíble es la verdad de Dios? La verdad de Dios es increíble porque la verdad de Dios supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. La verdad de Dios es tan grande como el universo que nuestro cerebro es tan chiquitito, se resiste a creer, hermanos. Y la prueba era creer en lo increíble, porque en lo increíble también está Dios. Hermanas, hermanos, todo es cuestión de hacer trabajar un poquito la mente, hacer vibrar las neuronas, desarrollar el intelecto y tratar pues de entender más y comprender mejor. Y la clave, hermanitos, para entender más y comprender mejor es la fe, creer. Si ustedes no creen, tampoco entienden, tampoco comprenden. Y si es que entienden y comprenden sin fe, todo es a medias. Y viene dudas, temores, desconfianza, etc. Pero cuando se emplea la fe, hermanos, ustedes van creyendo cada vez más y más y más y llegan a la convicción. Quedan totalmente convencidos. Esa fe reclama el Divino Padre. Fe auténtica, fe verdadera, fe monolítica. Una sola fe, hermanos. Una sola verdad. Un solo Dios. Así de sencillo. Esa fe, hermanos, se denomina la fe que mueve montañas. Con esa fe, hermanos, ya ustedes pueden lograr llegar a vuestras metas y lograr vuestros objetivos. Entonces cultiven la fe, ilustren la fe, perfeccionen vuestra fe, no se pongan límites. Todo existe, hermanos, todo es posible, todo es factible. Bueno, hermanas, hermanos, no sé si hay tiempo. ¿Un minuto? Ya, vamos a cumplir, hermanitos, con el pedido que me he hecho. Debe estar por ahí el hermano. La luz no me deja ver bien, pero debe estar por ahí. Enseñanzas de un divino Padre solar. Esta es una de las primeras páginas. Hay varias páginas que estoy recordando todo lo que me enseñaba el Divino Maestro. Y a su momento, lógicamente, vamos a ir compartiéndolo, hermanos, poco a poco. Repito, es la primera página. Antes vamos a explicar el significado de los siguientes términos o conceptos. Bueno, esto fue para esa fecha, hermanos. Una cosa es ser ufólogo, otra cosa es ser investigador, otra cosa es ser un buscador de la verdad y otra cosa es ser un auténtico contactado.
con evidencias palpables, comprobables y verificables por la inteligencia humana. Y lo increíble es la verdad de Dios. La verdad de Dios es increíble, lo repito, hermanos. La verdad de Dios es increíble porque la verdad de Dios supera toda ciencia, toda fantasía y toda realidad. Significa que la verdad de Dios es tan infinita como infinito es el universo, y con cerebro de pajarito no se puede comprender el infinito. Quiero decir que debemos romper nuestros límites mentales, abrir nuestras mentes, ser receptivos y analíticos y saber discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad, porque estamos en un mundo de pruebas relativas, en donde existen el conocimiento y la ignorancia. Enseñanzas de un divino Padre Solar. Bueno, primeramente, un Padre Solar es un hijo mayor del divino Creador. Eso significa que un Padre Solar, hermanos, ha vivido más, sabe más, conoce más, entiende más, comprende mejor al divino Creador y a su infinita creación. Ese es un divino Padre Solar. Cristo es un divino Padre Solar. Es un ser lleno de sabiduría. Es un ser, hermanos, que lo domina todo. Es el primero después del Padre. De ahí viene el término primogénito. Bueno, un Padre Solar nos enseña que Dios existe, existió y existirá. Un Padre Solar nos enseña que Dios lo creó y lo controla todo. Un Padre Solar es un ser más antiguo que los mismos hombres. Un Padre Solar nos enseña que solo con la verdad se llega a Dios. Un Padre Solar nos enseña que en la creación de Dios todo existe. Un Padre Solar nos enseña que el bien es eterno y el mal es relativo. Un Padre Solar nos enseña que la vida humana es un sueño viviente. Un Padre Solar nos enseña que todos nuestros actos tienen réplicas. Un Padre Solar nos enseña que el bien se eterniza y el mal se volatiliza. Un Padre Solar nos enseña que nosotros como espíritus somos eternos. Un Padre Solar nos enseña que nosotros prometimos creer en lo increíble. Un Padre Solar nos enseña que el universo es expansivo, pensante y viviente. Un Padre Solar nos enseña que todos venimos de Dios y todos vamos a Dios. Un Padre Solar nos enseña que la muerte, tal como lo entendemos, no existe. Un Padre Solar nos enseña que nosotros somos espíritu, materia y conciencia. Un Padre Solar nos enseña un Padre Solar nos enseña conocimientos universales y espirituales. Un Padre Solar nos enseña que en la infinita creación de Dios todo existe, todo es posible, todo es factible y todo puede suceder en el momento menos pensado. Un Padre Solar nos enseña que la fe es una clave o una llave que abre las infinitas puertas de la sabiduría infinita, que nos permite saber las causas de las cosas. Un Padre Solar nos enseña el significado científico de las parábolas, de los números, de las palabras, de las geometrías y de los colores de la infinita creación. Un Padre Solar nos enseña
que nosotros somos dioses microscópicos en constante evolución expansiva y espiritual. Y en la eternidad de los tiempos, todos llegaremos a ser dioses de nuestras propias obras. Un Padre Solar nos enseña que todos nacemos para vivir, vivimos para morir y morimos para volver a nacer. Eso es la divina ley de la reencarnación, enseñada por el divino Cristo, como todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Un Padre Solar nos enseña, nos revela y nos explica que en la infinita creación de Dios hay mundos más evolucionados y más perfeccionados, en donde se practica la divina ciencia solar, acompañado por el divino Verbo Solar. ¿Y qué es el divino Verbo Solar? El divino Verbo Solar es el don o el poder o la capacidad mental de hacer las cosas más colosales en la unidad más microscópica de tiempo. O sea que un Padre Solar, hermanito, piensa y materializa la idea, o sea, hace realidad lo pensado. Eso lo demostró el divino Cristo en el pasado terrestre. Ya ustedes saben, Él transformó el agua en vino. Él devolvía la vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos, resucitaba a los muertos, multiplicaba los panes, hacía maravillas que la gente no entendía. Más bien la gente decía, no, ese hombre es brujo, ese hombre es mago, ese hombre es hechicero, ese hombre trabaja con Belcebú, decían, porque la mente de esa gente no entendían en qué consistía el poder del divino Cristo. Ese poder está en todos, está en estado de evolución, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos la herencia de Dios, solo que hay que desarrollarlo, hay que perfeccionarlo, y para eso se vienen a los planetas, para estudiar y trabajar. Y así, hermanas, hermanos, cada uno va haciendo sus méritos hasta recibir los dones divinos, porque es el Divino Padre quien concede los dones a quienes se lo merecen. Así de sencillo. Hermanas, hermanos, no me queda más que agradecerles. A ver. Pregunta, ¿hay micro o le doy acá? A ver. Una pregunta, Una pregunta. Hoy está perfectamente averiguado que del total de la materia visible del infinito, galaxias, estrellas y agujeros negros, es apenas el 5% de toda la materia visible que se ve en el infinito. El 95% restante existe la nada, es oscuridad total. La pregunta es, ¿de qué manera afecta en la psiquis de los seres vivientes de toda la creación la oscuridad, lo negro? Ya que el color negro es el que más predomina en toda la creación. ¿De qué manera afecta el color negro en la psiquis, ya que en el universo el gran porcentaje es negro? Listo. Ya. Y hermano, gracias. Es lo que más predomina. Ya. Tome asiento, hermanito, ya. Bueno, el negro. El negro, hermanitos, representa oscuridad mental, propiamente ignorancia. Significa, pues, hermanos, que el universo precisamente tiene todos los colores, conocidos y desconocidos por la humanidad, pero sabemos que hay más negro. Entonces, eso significa, hermanos, que el Padre Eterno,
De lo oscuro saca la luz, de la ignorancia saca el conocimiento. Entonces, hermanitos, repito, la oscuridad representa oscuridad mental, propiamente ignorancia, así, aunque no nos guste, todos somos ignorantes en diferentes grados, unos más, otros menos, pero el deber moral ante el Divino Padre es achicar o anular la ignorancia. Y para ello el Padre Eterno nos facilita infinita forma de vida, nos da infinitas oportunidades, nos da un libro sagrado. Nadie es desheredado, dice el Divino Padre. Eso significa que todos los planetas del universo tienen su respectivo evangelio, en donde todos se pueden ilustrar. Lógicamente los más avanzados tienen pues evangelio más profundo, con más sabiduría. Nosotros en realidad somos seres que recién estamos saliendo de las tinieblas, recién estamos saliendo de la ignorancia y muchas veces nos resistimos, preferimos seguir siendo lo que somos, pero no nos interesamos por la sabiduría, no nos interesamos por conocimiento. Ese es nuestro problema. Somos muy lentos para creer, lentos para aprender, lentos para entender, lentos para comprender. Esa es la causa del atraso evolutivo, es la causa del subdesarrollo, hermanas, hermanos. Por eso a veces yo pienso, con la llegada de la divina revelación Alfa y Omega, me parece, hermanos, que llega pues el fin de la adolescencia humana. ¿Por qué? Porque me da la impresión como que el Padre Eterno nos anuncia que se acabó el recreo, porque ahora sí viene la ocasión o la oportunidad de estudiar y trabajar para pasar a un mundo mejor. Eso tenemos que hacerlo nosotros, desde luego, porque muchos me dicen, no, pero si el Padre es todopoderoso, que lo haga Él. Qué fácil, ¿no? Dios lo puede hacer, pero ¿dónde estaría el mérito de nosotros? Porque el Padre Eterno reclama méritos, y son los méritos los que cuentan para recibir premios, si es que queremos premios de Dios. Entonces eso está en todo, la oportunidad nos da el Divino Padre, hermano. Todo nos da, hermanitos, solo que nosotros tenemos que actuar. Entonces es bien fácil, hermano, yo lo veo fácil. Para muchos esto que yo les propongo es imposible, difícil, fantasía, utopía, me dicen. No es así, hermanos. Queremos, hermanito, que el pueblo triunfe, se necesita solo 3 cosas. Se necesita ilustrar nuestra fe para hacer las cosas con conocimiento de causa. Ilustración. Luego se necesita unificación bajo un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina, una sola bandera. Y luego, hermano, acción. Pero algunos lo entienden el término acción como violencia. No es así, se equivocan. El término acción significa práctica. O sea, todo lo que vamos aprendiendo, ponerlo en práctica. Y allí viene precisamente el cambio. Entonces aquí, hermanos, el Padre Eterno propone solamente cambio de costumbres, la verdadera revolución. No más humo, no más trago, no más religiones, no más política, no más dinero. Pero muchos me dicen, hermano, pero sin dinero, ¿cómo vivo? Parece imposible, pero como los incas vivían, no conocían ni dólar, ni euro, ningún tipo de moneda conocían los incas. Dieron un ejemplo que sí se puede vivir sin dinero. Hasta que vinieron los españoles y lo malograron todo, ¿no? Sí, pues. Entonces, cuestión ya de entendimiento y comprensión. Todo se puede cuando hay buena fe y buena voluntad. Y si no, lo vemos imposible. ¿Hasta cuándo será, pues, hermanito, no? Entonces el hombre sufre, disculpen, hermanos, el hombre sufre por su propia ignorancia y su apatía. Bueno, hermanas, hermanos, el tiempo se ha vencido. No me queda más que agradecerles a todos por vuestra presencia. Hermanitos,
gracias infinitas al Divino Padre, llega pues la luz del conocimiento. Todo esto que les he explicado son chispitas nada más. Hay tanto por aprender, hay tanto por comprender. Y como dijo César Vallejo, hay tanto por hacer. Pero para hacer las cosas hay que tener conocimiento. Para hacer las cosas con base, con fundamento, con convicción. Porque algunos hacen la cosa por hacer y cuando les sale mal, se lamentan. Eso no debe ser así, hermanos. Siempre hay que pensar. El Divino Maestro siempre nos decía, para hacer las cosas que salgan bien, primero se piensa, después se planifica y luego se ejecuta. Y las cosas salen bien. Y eso es lo que desea el Divino Padre. Entonces ilustremos nuestra fe, tratemos de unificarnos bajo un solo Dios. Y la clave, ¿sabe qué, hermanos? Pasarse de la derecha para la izquierda y hacer que la izquierda triunfe, porque la izquierda es de Dios. Pero algunos me dicen, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo te has convencido? El estudio. En la Biblia se lee claramente. El Divino Cristo dijo que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiso decir que la moral del pobre, o sea, la moral del pueblo, se cuide de la moral del rico, porque el rico en base a su dinero es más libertino, más corrupto, más inmoral. La prueba está que las drogas salen de los ricos y por culpa de los ricos hay pobres. Y Jesucristo sentenció a los ricos. Ningún rico entrará al reino de mi Padre. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es cuestión de entender y comprender. Gracias, hermanas, gracias, hermano. Quiero terminar, como siempre, esta modesta disertación con un proverbio bíblico y una frase filosófica. El proverbio dice así, léanlo, eso está en el libro de los proverbios, en los evangelios, en las Biblias. El proverbio dice así, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Lo repito, hermano. La sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el Divino Padre Celestial. Y el pensamiento filosófico dice así, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Lo repito, cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Bien, hermanas, hermanos, de esta manera ha concluido la conferencia del día de hoy. El día de hoy vamos a irnos a casita un poco temprano, por eso va a acabar todo esto temprano, proyectándonos a la salida de Chilca para el 9 de febrero, ¿ya? Entonces ahorita vamos a entrar en un break, 8 o 10 minutos y luego